Estamos ahora con la congresista Keiko Sofía Fujimori, que ha tenido la gentileza de interrumpir su descanso postnatal para estar con nosotros en el primer programa del año en Cuarto Poder. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Raúl. Sol, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a avanzar un poco y obviar la parte de algunas respuestas que usted ya ha dado públicamente y que son básicamente comprensibles. Usted cree en la absoluta inocencia de su padre y cree, y eso además es parte de la estrategia legal, que todos los crímenes y delitos que se cometieron durante su gobierno fueron ajenos a él y más bien atribuibles a otra persona. Ahora, una cosa que era una constante era que esta otra persona que se mencionaba era Vladimiro Montesinos. Y si bien nunca sorprendió, y creo que no sorprenderá a nadie que usted defienda a su padre, sí nos ha llamado mucho la atención encontrar una defensa a Montesinos en una declaración que usted realizó al programa de Jaime Bailey. Y queríamos empezar esta entrevista pidiéndole una aclaración. Usted ha dicho allí que no le consta que Vladimiro Montesinos haya tenido tampoco nada que ver con los crímenes y delitos que se cometieron. Y esto para nosotros es interpretado como una defensa de Vladimiro Montesinos. ¿Puede usted aclarar su posición respecto a esto? Bueno, te agradezco la pregunta. En ningún momento ha sido una defensa a Vladimiro Montesinos. Creo que todos conocen cuál es mi posición frente a Vladimiro Montesinos. He sido una de las pocas personas que, estando en el gobierno de Alberto Fujimori, yo he pedido el alejamiento de esta persona. Yo me ratifico, a mí no me consta que el señor Vladimiro Montesinos haya sido parte o haya cometido estos delitos, y creo pero que... alguien los ordenó, ¿y quién fue? Es la pregunta. ¿Usted no cree que fue su padre? Pero eso lo determinará la Corte. Yo creo que ante esta situación todos los peruanos, todas las personas tenemos el derecho a la presunción de inocencia, sea quien sea. Ustedes conocen cuál es mi posición contra Vladimiro Montesinos, pero creo que en ese sentido todas las personas tienen que ser inocentes hasta que se le demuestre lo contrario. Esto no es una defensa. Yo rechazo y espero que Vladimiro Montesinos pague por los delitos que él ha cometido. Pero en el caso específico de Barrios Altos y La Cantuta, a él también se le tiene que demostrar, pues, que habría cometido estos delitos, ¿no? Pero entonces, ¿quién habría ordenado estas misiones del Grupo Colina? Alguien tuvo que hacerlo. Y bueno, si su padre dice que no fue él, evidentemente tenía que ser su asesor de confianza, la persona que se encargaba de los servicios de inteligencia. No necesariamente ellos han debido recibir una orden. Creo que hay que recordar el momento que vivía el Perú, y en un momento de guerra interna como la que pasaba el Perú, en un momento de desorden, han existido este tipo de acciones por parte de algunos grupos paramilitares, como lo han existido desde el año 80. Entonces no podemos pretender ahora que estas acciones hayan sido ordenadas por una parte, por el presidente o por alguna persona, ¿no? Entonces usted baraja la posibilidad de que el Grupo Colina actuó per se, por iniciativa propia. También es una posibilidad. Pero es una posibilidad poco fácil de creer, ¿no le parece? No, yo creo que... como le vuelvo a repetir, en el Perú existía una crisis, un caos terrible, y frente a esa posibilidad habían grupos, pues, dentro de los propios, del propio grupo militar, que han actuado de esta manera y lo han hecho anteriormente. Entonces no me sorprendería que este grupo también haya actuado independientemente, ¿no? ¿Y qué pasa con las declaraciones de los testigos que se indican órdenes indirectas o directas de su padre o de personas de elevado cargo en las Fuerzas Armadas? Por ejemplo, el caso del exdiputado Barrera Bazán, que mostró una orden firmada por Nicolás Hermosa Ríos, que a su vez dice que él recibía órdenes de su padre. O el caso del general Carlos Domínguez, que dice que Vladimiro Montesinos le manifestó, por ejemplo, que la detención del señor Samuel Dyer fue una orden directa de su padre. Y bueno, también han habido varios testigos, Martín Rivas, ¿no? Como por ejemplo el propio Martín Rivas, que dicen que todo esto provenía. Todas estas personas están, digamos, actuando por motivación propia, en su opinión. Todos inventan que las órdenes venían de arriba. Al señor Dyer se le detuvo por gusto. Bueno, yo creo que hay que ordenarnos, analizar en primer lugar el tema de Barrios Altos y La Cantuta. ¿De qué se le acusa a Alberto Fujimori? No, estábamos en detenciones en este momento. Pero... Bueno, pero estábamos hablando en primer lugar de Barrios Altos y La Cantuta, ¿no? Entonces, ¿de qué se le acusa a Alberto Fujimori? A él se le acusa de homicidio calificado. ¿Cuál es el sustento de la Fiscalía? En primer lugar, de que había una doble política antisubversiva, una la de público conocimiento y otra de baja intensidad. En segundo lugar, que Alberto Fujimori era miembro del Grupo Colina, y en tercer lugar, que él ordenó matar. ¿Cuáles son las supuestas pruebas que ha mostrado la Fiscalía en contra de mi padre? En primer lugar, una carta
supuestamente, de felicitación supuestamente dirigida al Grupo Colina. Esto es falso y ya se ha demostrado que esta carta fue hecha anterior a los hechos, dirigida a un grupo de personas que trabajaban en inteligencia, que estaban recopilando información y analizando la información recogida en la casa de la señora Evans. En segundo lugar, hay dichos de terceros, ¿no? Creo que Hermosa habría dicho que Montesinos le dijo que Fujimori sabía. Eso no es una prueba. O que un miembro del Grupo Colina dijo que Martín Rivas sabía que Fujimori sabía de esto. Tampoco es una prueba. Y en tercer lugar, la ley de amnistía. En el caso de la ley de amnistía, hay que recordar que primero se dio la ley de arrepentimiento. Para finalizar una guerra hay dos opciones. Un método puede ser utilizar las armas y el otro, firmar la paz a través de una solución política. Se dio la ley de arrepentimiento, que ha sido como una ley de amnistía para los terroristas, y en el caso de los militares, la ley de... Con una diferencia, ¿no es cierto? La ley de arrepentimiento tenía una serie de pasos que de alguna manera contribuían a que las personas que no habían participado de los movimientos subversivos demostrasen su inocencia. Y colaborasen con la Además y las personas que habían formado parte del nivel más bajo de las organizaciones subversivas colaborasen dando nombres, digamos, conspirasen contra esas organizaciones, cosa que no ocurre en la ley de amnistía. Bueno, pero finalmente se liberaron a terroristas que cometieron crímenes. Porque ¿sabe qué pasa? Que estas declaraciones, otorgándole a Vladimiro Montesinos el beneficio de la duda, más bien parecen un anticipo del momento en el que Vladimiro Montesinos se siente en esa sala para declarar contra su padre. De ninguna manera. Yo rechazo lo que tú acabas de decir, Raúl. Eso es absolutamente falso. ¿No hay ningún temor a las declaraciones que pueda hacer Vladimiro Montesinos? Ningún temor. ¿No le parece que sería lógico que Vladimiro Montesinos acusara a su padre de haber sido el que le dio todas las órdenes? Bueno, la estrategia de Vladimiro Montesinos, que es lo que ha venido haciendo en todo este tiempo para defenderse, es echarle la culpa a Alberto Fujimori, ¿no? Y no me extrañaría que eso también... Y viceversa. Ahora, digamos... Es extraño que lo diga ahora porque usted misma acaba de decir que advirtió a su padre de la persona que tenía al lado o con la que trabajaba en el año 99. Y a pesar de eso, su padre defendió a Vladimiro Montesinos en el año 2000, en el caso de las firmas falsas y además en el caso de la venta de armas a las FARC. ¿Qué ha pasado? ¿No ha aprendido usted de este tipo de circunstancias vinculadas a Montesinos? Bueno, ustedes saben cuál es mi posición con respecto a Vladimiro Montesinos. Por eso sorprende más esas declaraciones. Pero yo estoy actuando conforme a ley. Yo creo que todas las personas tienen el derecho de la presunción de inocencia hasta que se lo demuestren lo contrario. Nosotros los fujimoristas hemos sufrido una persecución muy terrible y es por eso que yo quiero que se respeten los derechos de todas las personas, sea quien sea. Esa era a su defensa cuando se refiere, por ejemplo, a las personas que han recibido violaciones de derechos humanos. Esa era a su defensa cuando se refiere a cualquier persona que no es Vladimiro Montesinos. Ahora está siendo más ponderada al momento de referirse a Montesinos. ¿Por qué? Yo rechazo, condeno todos los delitos que ha hecho Vladimiro Montesinos. ¿Cuáles? ¿De los cuales usted lo cree culpable? Sí, de los cuales a él se le ha sentenciado, ¿no? El tema de enriquecimiento ilícito, cuántas cosas se le ha sentenciado a Vladimiro Montesinos. Y en las cosas en que se ha sentenciado, por ejemplo, a su padre, en el caso de Trinidad Becerra, ¿usted cree ya en la culpabilidad de su padre en ese caso o también defiende su inocencia? Qué bueno que toques ese tema, Sol, ¿no? En el tema del allanamiento, a mi padre se le juzga como instigador, pero se le condena peor que al autor. Al autor se le ha condenado por 4 años, a mi padre se le ha pedido 6 años. La Fiscalía pide 100.000 soles de reparación civil, pero el juez ordena una reparación civil de 400.000 soles. Me parece un abuso. Mi padre tomó una decisión política de capturar a Vladimiro Montesinos y él ha asumido esa responsabilidad política, pero considero que la sentencia ha sido muy injusta para Alberto Fujimori. Ahora bien, hay un tema, trascendiendo este tema de la presunción de inocencia y todo lo que hemos hablado, hay un problema que me imagino que ustedes tienen que estar viendo venir. La estrategia de defensa de Alberto Fujimori lo pone como una persona absolutamente ajena a las cosas más importantes que sucedían en su gobierno. Es decir, por ejemplo, el empresario Samuel Dyer declara que él pasa a 5 metros de su padre gritando: señor presidente, me han secuestrado, y su padre no es capaz de verlo. Suceden asesinatos prácticamente... Una interrupción, Sol, en este tema del señor Dyer. Pero es que no es solo el tema del señor Dyer. Quisiera que me contestara el problema del efecto global de la defensa. Cada vez que se dice algo que es muy grave, prácticamente la defensa siempre es: el señor Fujimori no lo vio,
El señor Fujimori no tuvo control, el señor Fujimori tenía esta gente alrededor que era terrible, que era delincuente, que era capaz de matar, pero él no se daba cuenta. La pregunta es, ¿se han dado cuenta ustedes del costo político que tiene esto? Es decir, lo están poniendo como un incapaz. ¿Dónde está el futuro del fujimorismo si su líder fue incapaz de darse cuenta de todo? Bueno, yo creo que estás haciendo estás prejuzgando a Alberto Fujimori. Él está contestando al 90% de sus preguntas. Obviamente hay detalles que no se acuerda, ¿no? O sea, ¿se acuerdan ustedes lo que ocurrió el 16 de julio del 92? No, pero la diferencia es que su padre no se acuerda de los hechos capitales de su gobierno muchas veces. Ese día ocurrió Tarata, sí, efectivamente. Sí. En el caso... Pero pensamos un ratito y nos acordamos, no sé si se ha dado cuenta. En el caso de